Imagina esto, una máquina gigante, fría, ruidosa, con un único propósito: aplastar huérfanos. Sí, literalmente, aplastar niños huérfanos. Suena grotesco, distópico, propio de un villano de película con problemas de ego y un máster en crueldad. Y sin embargo, vivimos rodeados de estas máquinas aplastahuérfanos. No con engranajes ni palancas, sino con formularios, con decretos, con turnos imposibles, con precios impagables, con supuestas opciones. Y muchos discursos que empiezan con: bueno, es lo que hay, es el mal menor. Te cuento a qué viene esto de la máquina. El término Orphan Crashing Machine, que se sepa, lo acuñó el usuario de Twitter Puckle quien escribió lo siguiente: cada historia conmovedora en los Estados Unidos suena algo así como: recaudó $20.000 para evitar que 200 huérfanos fueran sacrificados en la máquina aplastahuérfanos. Pero luego nadie se pregunta por qué coño existe una máquina aplastahuérfanos, ni por qué hay que pagar para que no la usen. Ese tuit es una joya. Es tan absurdo que se vuelve iluminador, porque es que lo reconocemos al momento. Nos recuerda a esas noticias virales en las que alguien salva a alguien de una situación que nunca debería haber ocurrido. Por ejemplo, un niño dona su comida de 3 días para ayudar a las personas sin hogar. Muy tierno, pero ¿por qué tiene que haber personas sin hogar? Sobre todo teniendo en cuenta que hay una institución que tiene más de 690.000 millones de euros al año para teóricamente ayudar a los pobres y a las personas que lo necesitan. ¿Por qué tiene ese niño que no comer en 3 días y convertirse en un héroe? Empresas y tribunales gastan millones en dictaminar quién tuvo esta idea primero, quién la incluyó en el sistema de patentes primero, pero nadie se plantea por qué existen las patentes en un primer término cuando no deberían de existir, puesto que son un privilegio artificial creado por los estados para darle el monopolio de una idea a una persona, ideas las cuales son fácilmente replicables. En el momento en que yo las digo, se produce una copia en la persona que la escucha. Es imposible poseer una idea. Solo se puede poseer una idea si utilizas la fuerza del aparato legal estatal para hacer que solo una persona pueda usarla y al resto perseguirla, creando una escasez donde no la había. Las ideas no son escasas porque se reproducen automáticamente. Este boli puede ser propiedad mía porque si lo tengo yo no puedes tenerlo tú, pero una idea podemos tener a los dos en la mente perfectamente. U otro ejemplo, los ciudadanos van a votar una y otra vez por esta opción o por esta otra, por la opción menos mala. Se presenta como un gran acto cívico, nos lo venden como la fiesta de la democracia. Pero nadie se plantea por qué uno debería elegir a la persona que va a gobernar sobre millones de personas que ni siquiera esa persona que va a votar conoce, ni por qué esa estructura centralizada se da por sentada. Pero entonces uno se pregunta, ¿por qué tenemos que celebrar todo el rato actos de heroísmo que consisten en evitar el daño que genera el propio sistema supuestamente encargado de evitarlos? Es como aplaudir muchísimo a los bomberos forestales, ojo que está muy bien y hacen una labor increíble, pero no preguntarse en absoluto quién está incendiando los malditos bosques ni cuál es el incentivo para que los incendien. Detrás de la máquina aplastahuérfanos hay algo más profundo, una costumbre, un hábito colectivo de naturalizar lo absurdo. Antropólogos como David Graeber, seguramente el más famoso, denunciaron cómo la burocracia, esa gran máquina sin rostro, aplasta la imaginación política. En La utopía de las normas muestra cómo acabamos obedeciendo sistemas solo porque están ahí, porque tienen sellos oficiales, porque llevan mucho tiempo ahí y no nos lo habíamos preguntado. La verdad es que nunca me había preguntado eso. James C. Scott, por su parte, y es un autor que no me canso de recomendar, nos recuerda que el poder no necesita imponerse por la fuerza si consigue parecer inevitable. Y así es como funciona esta máquina. No te aplasta con violencia, te aplasta poquito a poco con pasividad. Y es lo mejor que pudimos hacer, y este es el mal menor, pues la verdad es que nunca me lo había cuestionado. Esto pasa mucho en política, en democracia, en esta democracia de masas horrible que tenemos. Se te presentan dos opciones, la que aplasta huérfanos de lunes a viernes y la que aplasta huérfanos solo el fin de semana. Y tú eliges, participas, pones tu granito de arena, con tu deber cívico y tu ciudadanía y todas esas chorradas. Y en cuanto alguien sale y dice, oye, ¿y si apagamos la máquina? Extremista, radical, iluso, eso es utópico. Sí, es utópico en el sentido de que no existe ningún topos, no existe en ningún sitio, es verdad. Pero seguramente no sea iluso. Porque como David Bengrow y el propio Graeber explican en El amanecer de todo, no es cierto que este tipo de organismos y de jerarquías brutales sean naturales. El autoritarismo estatal no es una cosa inevitable. Es, de hecho, un accidente histórico. Y los accidentes pueden repararse y puede limpiarse la zona. Kevin Carson, escritor libertario y mutualista, nos da pistas para ver instituciones que todo el mundo da por hecho como organismos parasitarios. Por ejemplo, el transporte y las infraestructuras. ¿Por qué? Porque sin esas infraestructuras creadas con dinero robado a la población, toda esta mega máquina no podría ni siquiera mover sus tentáculos. Se le rompería ese supuesto hechizo de lo eficiente. La mayoría de la gente cree que las ciudades crecen porque sí, Amazon triunfa, Zara es imparable. Y todo porque el mercado lo ha querido. Ojalá fuese así, pero es que no es así. Carson nos obliga a mirar un elemento oculto: el transporte gratuito o subvencionado que el Estado garantiza a las grandes corporaciones. ¿Quién paga la autopista por donde va el camión de Shein? ¿Quién mantiene el puerto por donde entra el grano ultra barato que viene de un país con mano de obra esclava y que arruina al fabricante local? Tú, yo
y todos los demás. Es subvencionar distorsiones que van a dañar a muchísima gente que no conocemos y a mucha otra gente que sí conocemos. Si el transporte costara lo que realmente cuesta, sin trampas estatales, la máquina se vería obligada a encogerse, a volverse más local, a volver a ritmos humanos. Pero no por imposición ni por pedirle al Estado que regule esto o aquello, no. De manera libre, voluntaria, natural, orgánica. La descentralización, en este caso, por ejemplo, no es una utopía. Es seguramente lo que ocurriría si se cortase el problema de raíz. Si quieres aprender más sobre este tipo de cosas y aprender a pensar de manera crítica, una de las cosas que puedes hacer es seguirme y activar las notificaciones, por supuesto. Pero, sobre todo, te invito a que te suscribas a mi newsletter gratuita llamada Entre Líneas, para recibir semanalmente en tu correo información valiosísima para saber cómo enfrentarte a este océano de información y muchas veces ruido al que nos enfrentamos todos los días. Entre Líneas, tienes el enlace en la descripción, es gratuito. Volvamos al principio rápidamente, a esa máquina absurda, gigante, oxidada, que todos damos por hecho. Aplaudimos todo el tiempo al que salva huérfanos, y está bien, pero ¿y si en lugar de tener que salvar huérfanos, dejamos de crear huérfanos? La próxima vez que veas una historia de alguien haciendo una cosa increíble, algo supererogatorio, es decir, algo que se hace más allá de lo que se debe o de lo que se le exigiría, plantéate lo siguiente: estupendo, pero ¿por qué eso ha tenido que ser necesario? ¿Por qué esa persona tuvo que ser un héroe? El verdadero elemento crítico hoy es atreverse a hacer las preguntas adecuadas. ¿Y si no tuviera que existir esa máquina? Y entonces, en lugar de tener que seguir dedicando recursos, tiempo, potencia mental, imaginación, a ver cómo podemos rescatar a más niños de los dientes de los engranajes, tal vez podamos, poco a poco, desmontar la máquina aplastahuérfanos. Muchas gracias. Gracias también si compartes este vídeo y hasta la próxima.